Muchas gracias. Gracias por la presentación. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me pidieron hablar con ustedes acerca de si el sistema inmunológico puede ser modificado por los probióticos, es decir, hablar acerca de cuestiones de microbiota, cuestiones de los bióticos y específicamente conceptos de cepa especificidad. Estos son mi declaración de conflicto de interés. Yo estoy percibiendo un honorario por redactar esta plática, sin embargo, todo está sustentado en artículos científicos, no me estoy inventando nada. Y todos van a poder ver las referencias que estamos utilizando al respecto. Por principio de cuenta, recordar, yo creo que no me dejarán mentir, hemos estado inmersos en las 2 últimas décadas en una gran cantidad de conocimientos que tienen que ver con la microbiota y específicamente con la microbiota intestinal. Recordar que esa microbiota intestinal es el colectivo o es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, en toda la superficie, la piel, aparato respiratorio, digestivo, genitourinario, todo se encuentra tapizado de estos microorganismos y que aunque la inmensa mayoría de la información es derivada o más bien se refiere a bacterias, no son las únicas que se encuentran conformando esta, sino que también se encuentra formada por lo que son arqueas, por virus, por hongos e incluso por lo que durante mucho tiempo denominamos parásitos y que de forma equivocada seguimos mencionando como parásitos, ya que son unos simbiontes que se encuentran viviendo junto con nosotros. Pero más allá de esto, entender que la propia microbiota se encuentra haciendo algo en nuestro cuerpo, se encuentra produciendo una gran cantidad de sustancias que tiene la capacidad de poder vertirlas y que van a generar o van a tener un efecto sobre nuestro cuerpo. De tal forma que ya sabíamos desde hace mucho tiempo que esta microbiota intestinal tenía la capacidad, por ejemplo, de modificar los ácidos biliares, también utilizar lo que nosotros estamos comiendo, finalmente es lo que nosotros les proveemos, lo que nosotros comemos les da, es el alimento a través del cual ellos van a generar una gran cantidad de productos, principalmente los short chain fatty acids o lo que son los ácidos grasos de cadena corta. No son las únicas moléculas a través de las cuales la microbiota se comunica, pero sí son unas de las que más se han estudiado. También libera otros sistemas o compuestos bioactivos, ¿no?, del sistema endocannabinoide, pero de forma importante también liberan sustancias o moléculas inmunomediadoras. Es tan relevante y de tanto conocimiento lo que tenemos actualmente de la microbiota intestinal y la forma en cómo se interrelaciona con el resto de nuestro cuerpo, que actualmente se acepta que existe una intercomunicación y que de forma académica hemos establecido que existen ejes. Es decir, existe un eje microbiota intestino-cerebro, un eje microbiota intestino-pulmón, eje microbiota intestino-corazón, eje microbiota intestino-riñón, y uno de los principales, y que quizá es uno de los que más fácilmente, ¿me puedes traer mejor el micrófono? Es muy incómodo. Listo, gracias. Y otro de los ejes en los cuales se da o donde ocurre una gran intercomunicación es lo que es el eje microbiota intestino-sistema inmunológico. Es decir, más del 90% de las células del sistema inmunológico se encuentran distribuidas a lo largo de todo el tubo digestivo. Esto no es una casualidad, es sumamente importante y relevante. Recuerden que cada vez que nosotros estamos comiendo, metemos una gran cantidad de antígenos o de cosas que son extrañas, ajenas al humano. Y por lo tanto, nuestro sistema inmunológico se encarga de ir a censar qué es lo que está introduciéndose. Por lo tanto, mucho de lo que ocurra a nivel del tracto gastrointestinal va a incidir en la forma en cómo ese sistema inmunológico se encuentra funcionando. Actualmente se acepta que la microbiota intestinal es la forma más adecuada, más eficaz de lograr una adecuada regulación del sistema inmunológico. Es decir,
la microbiota intestinal se encarga del desarrollo, la capacitación y regulación del sistema inmunológico. Vean en este ejemplo cómo sucede esto. Es una caricatura en la cual una bacteria que forma parte de la propia microbiota expresa ciertos patrones moleculares, como si fueran antenitas, que son conocidos como patrones moleculares asociados a la microbiota o MAMPs. Estos son reconocidos específicamente por ciertos receptores que tenemos en las células inmunológicas. Aquí está ejemplificada una célula dendrítica en la cual, como ustedes ven, emite una prolongación y prácticamente como si fuera una extensión de un pseudópodo, ¿no? Está sensando lo que está ocurriendo a nivel de la luz intestinal. Y dependiendo de cómo ocurra esta intercomunicación, esta célula dendrítica, que finalmente es una célula presentadora de antígenos, va a ir corriendo y le va a decir al linfocito T: oye, Rodrigo está comiendo tal cosa, está esto presente. Y si esta intercomunicación se da de forma adecuada, lo que va a ocurrir es el proceso que normalmente sucede, que ocurra un proceso de tolerancia oral. La inmensa mayoría de las cosas que nosotros comemos las vamos a tolerar. Cuando exista un fracaso de esta tolerancia oral es cuando se desarrolla una, por ejemplo, alergia alimentaria. Por eso, muchas de las cosas que ocasionen alteración en la microbiota intestinal, sobre todo en etapa temprana, puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de alergias y el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Por eso, un niño que nace por vía cesárea y que no nace por vía vaginal y que no va a incorporar de forma temprana los lactobacilos y las bifidobacterias que su mamá tiene en la vagina y que no van a ser los primeros que van a ir a colonizar ese intestino, por eso nacer por cesárea es un factor de riesgo para el desarrollo de alergias y de enfermedades autoinmunes. Por eso el uso de antibióticos en la etapa perinatal es un factor de riesgo para desarrollar alergias y enfermedades autoinmunes. Sin embargo, esto que ya lo oímos y ya lo pensamos tan fácilmente, hace 30, 40 años no era tan obvio. ¿Cuáles fueron los primeros estudios que tuvimos al respecto? Aprendimos a identificar que la microbiota intestinal era esencial para un adecuado desarrollo de nuestro sistema inmunológico, porque cuando se criaban estos ratoncitos en un entorno estéril, es decir, su tubo digestivo se encontraba estéril, no había estos microorganismos, se encontraba que había una atrofia en la mucosa intestinal, pero todo lo que tenía que ver con respuestas, tanto desde el punto de vista humoral, desde el punto de vista celular, de ese sistema inmunológico se encontraba completamente destruido o completamente abolido. Incluso, evidentemente, una falta de equilibrio TH1-TH2, que como ustedes saben es lo que conlleva a fracasos desde el punto de vista o generaciones desde el punto de vista de alergias, enfermedades autoinmunes y por lo tanto también mayor susceptibilidad a estas infecciones. ¿Cómo es que ocurre este proceso de capacitación o de regulación? ¿Qué es lo que hacen estos microorganismos? Bueno, pues ustedes imaginen, estas son las bacterias o la microbiota que tenemos a nivel intestinal. Estos ligandos van a ser, como ya les había comentado, van a ser identificados por estos receptores que se encuentran presentes en las células inmunológicas y que actualmente las propias células epiteliales intestinales son consideradas células inmunológicas. Y lo que van a hacer es que van a inducir modificaciones epigenéticas. ¿Qué quiere decir esto? Este proceso de unión genera que la propia célula epitelial intestinal reprograme, como si se prendieran switches o se prendieran apagadores, ¿no? Entonces se prenden o algunos otros genes se apagan e inducen la producción de diversas sustancias. Sustancias como cuáles, por ejemplo, las propias células epiteliales intestinales tienen la capacidad de producir antibióticos y con eso regular qué tipo de microorganismos se encuentran presentes en esa microbiota. Es decir, ciertos componentes de la microbiota
inducen que las propias células epiteliales intestinales produzcan sustancias para matar a otros miembros de esa microbiota y por lo tanto mantener cierto balance. ¿Esto qué significa? Que sí hay diferencias en el tipo de microbiota que nosotros tengamos, que sabemos claramente que los lactobacilos y las bifidobacterias son de las bacterias más benéficas. ¿Pero esto por qué? Pues porque sabemos, por ejemplo, que estos grupos bacterianos o estos tipos de bacterias, por ejemplo, cuando se unen con receptores conocidos como TLR2, que significa Toll-like receptor o receptor parecido a peaje, es una traducción, no hay una buena palabra en español para decir toll para eso. Cuando se unen específicamente a este receptor TLR2, hace que se disminuya la permeabilidad intestinal. ¿Qué es eso? Las células epiteliales intestinales se mantienen unidas entre sí, pero aparte con uniones fuertes. ¿Se acuerdan de lo que nos enseñaban en biología celular de lo que eran las sonula occludens? Toda esta red de participaban los desmosomas, los hemidesmosomas, pero toda esta red de fibras que hacen que se mantengan cerradas esas uniones y que no puedan pasar cosas, proteínas, microorganismos entre las células epiteliales intestinales. Muchas de las enfermedades o de las alteraciones que ocurren a nivel gastrointestinal tienen un sustrato que es conocido como permeabilidad intestinal incrementada. Es decir, se abren estas uniones intercelulares. Por lo tanto, el tener de este tipo de microbiota o tener este tipo de microorganismos favorece que estas uniones intercelulares se cierren y por lo tanto se disminuye la posibilidad de que exista permeabilidad intestinal y con esto se disminuye la posibilidad de que se generen una gran cantidad de enfermedades. También sabemos que si se unen a este mismo TLR2, incrementan la producción de ácido retinoico. Cuando se unen a los TLR9, se favorece que las células dendríticas reguladoras produzcan interleucina 10, que es conocida como una interleucina antiinflamatoria, pero más bien tiene una función reguladora. Es decir, todo esto con el objetivo de que el sistema inmunológico funcione de forma coordinada y de forma adecuada. Si nosotros tenemos microorganismos benéficos o en la inmensa mayoría son benéficos en esta barrera epitelial intestinal donde se tiene una buena cantidad de moco, muy pocas probabilidades de que microorganismos potencialmente patógenos puedan infectar, puedan penetrar y se puedan producir procesos infecciosos. Sin embargo, si hay potenciales patógenos que empiezan a incrementar, es decir, con que empiece a haber una alteración disbiótica o alteración en esa microbiota, es muy factible que se produzcan infecciones, pero que también se produzca una mala capacitación y una mala regulación de ese sistema inmunológico. Además, también sabemos que la propia microbiota genera procesos de vigilancia de nuestro propio epitelio intestinal. Vean, aquí este es un ejemplo, vale la pena que lo repita. Vean, esto es una bacteria, tiene su lipopolisacárido, identificado por los receptores los receptores parecidos a TOL, induce modificaciones epigenéticas, es decir, se prenden genes, se echan a andar procesos de transcripción y posteriormente de traducción, que lo que hacen, por ejemplo, es que se genera interleucina 18. La interleucina 18 por sí sola tiene efectos autocrinos e induce secreción de moléculas que actúan como antibióticos. Pero además, también esto vigila cómo se están comportando cada una de estas células. Y si de repente las células epiteliales intestinales empiezan a entrar o se escapan de fenómenos de apoptosis, es decir, empiezan a entrar en ser cáncer, inducen que la propia célula sea expulsada y por lo tanto mantienen vigilada que las células epiteliales intestinales o los colonocitos no empiecen a hacer cosas malignas. Esto es el racional de entender por qué mantener una adecuada microbiota a través de una buena dieta, porque es la forma más eficaz de mantener una buena microbiota, es un factor de riesgo o factor protector para el desarrollo de cáncer de colon. Es decir, no es que comas carne lo que te va a generar cáncer de colon,
es que la inmensa mayoría de la gente que come carne no se come la ensalada. Y entonces, al no darle de comer a esa microbiota, evidentemente estás creando modificaciones en ese tipo, en los tipos, ¿no? en las cepas que se encuentran ahí presentes. Tal forma que no, la carne per se como tal no es el factor de riesgo para que se genere cáncer de colon, es el que no te estás comiendo también, los que tienen los efectos prebióticos, esa fibra dietaria que se necesita tener. Además, la propia microbiota intestinal favorece el desarrollo no solamente, como habíamos visto, de lo que es el sistema inmunológico adaptativo a través de la proliferación de linfocitos T, sino también del sistema inmunológico innato. Favorece la maduración de estas células e incluso no solamente a nivel epitelial intestinal, sino incluso en el resto de los órganos inmunológicos. Vean cómo un efecto, un proceso de regulación o de programación que ocurre a nivel del tracto gastrointestinal puede tener efectos en diferentes sitios. Ustedes saben perfectamente que esto se lleva a cabo. Una infección gastrointestinal puede tener manifestaciones respiratorias y dermatológicas simplemente por la intercomunicación que ocurre desde el punto de vista de las células del sistema inmunológico. Y una cosa importante que tenemos que entender es que, si bien es cierto, todos tenemos una microbiota intestinal y que incluso se ha llegado a apostar que cada quien tenemos, así como una huella dactilar que nos lograría identificar, cada uno de nosotros tenemos potencialmente una microbiota que nos puede identificar. Y que es completamente diferente la microbiota que tenemos en Guatemala, que la que tenemos en México, que la que tienen en Dinamarca, y que ese tipo de alteraciones o de modificaciones geográficas son importantes que tengamos en cuenta al momento de interpretar, de decidir y de establecer pautas a seguir. Por ejemplo, en este estudio, es un estudio muy bonito en el cual se dedicaron a comparar cómo estaba la microbiota en 4 lugares, en 4 regiones. Bélgica, son niños a los cuales les tomaron muestras de microbiota fecal entre Bélgica, Canadá, Ecuador y Sudáfrica. Y en este esquema, en el primero, nos hablan acerca de la riqueza, es decir, qué tanta diferencia, qué tanta diversidad de microbiota existe. Y no fue nada sorprendente el enterarnos en el eje de las Y, mientras más para arriba esté, significa que hay mayor diversidad, ¿vale? Y lo que nos está diciendo es que los niños ecuatorianos son los que mayor diversidad de microbiota tienen. Esto de forma indirecta nos hablaría probablemente de que están en contacto con mayor cantidad de fibras, que el tipo de, probablemente que tienen un entorno menos higiénico. Todo el mundo ha oído hablar acerca de esta hipótesis de la higiene, y entonces probablemente tenga una microbiota que tenga mucho mayor diversidad y que por lo tanto sería más sana. Sin embargo, cuando uno se va a dar cuenta qué subtipo de bacterias o de microbiota tiene, se ve que hay una gran diferencia. Por ejemplo, en Canadá hay un alto nivel de bacteroides, bacterias buenas o benéficas, mientras que en el Ecuador la inmensa mayoría son del género de Prevotella. Y eso es una mala noticia, parcialmente sí. ¿Por qué? Porque así como se oye muy sencillo decirles que la microbiota participa en los procesos de inmunorregulación, también participa en los procesos de qué tanto el sistema inmunológico va a responder en todas sus facetas. Y recuerden, el sistema inmunológico es el que va a responder ante las vacunas. Vean cómo la inmunogenicidad o la inmunoreactividad es diferente dependiendo del tipo de microbiota intestinal que tengas. En este ejemplo, vean, cuando uno aplica una vacuna oral para el cólera, se sabe que los niños suecos responden mucho mejor en cuanto a generación de anticuerpos e inmunoreactividad que los niños nicaragüenses. ¿Y eso por qué tiene que ver? Porque, así se han hecho la clasificación. Cuando tú clasificas microbiota de países, o sea, de gente que viene de países de altos ingresos económicos, es diferente de la microbiota de países de la microbiota de niños que vienen de países de bajos y medianos ingresos. Y vean cómo una de las cosas que caracteriza a los de altos ingresos es que las cepas de Prevotella son muy bajas
mientras que la de los bacteroides es alta. A diferencia de los que son de bajos y medianos ingresos, tienen pocos bacteroides y tienen altas prebotelas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué aplicación clínica tendría esto? Pues que probablemente los niños del Ecuador, que serían, como ustedes perfectamente saben, muy parecidos a de los niños de Guatemala y a los niños de México, probablemente necesitan dosis extras de la misma vacuna para tener o alcanzar esos procesos de inmunoreacción. Por lo tanto, sí parece una muy buena idea tratar de hacer o de tener microbiotas mucho más benéficas. ¿Cómo? Pues a través de lo que sabemos que ocasiona o genera un proceso o una microbiota mucho más diversa, pero no solamente muy diversa, sino que contenga las especies que más nos convienen. Por lo tanto, todos los factores que pueden afectar a esta microbiota los tenemos que estar vigilando. La inmensa mayoría de estos factores aplican o están presentes en los primeros 1500 días de vida de un individuo. Vean cómo la microbiota materna impacta el tipo de nacimiento. Ya habíamos hablado sobre los niños que todavía tienen la suerte de nacer por parto normal, evidentemente tienen mayores probabilidades de generar una microbiota adecuada, si es prematuro o no, pero sobre todo, y por eso están puestos o colocados aquí, la alimentación es la forma más eficaz de poder impactar en esa microbiota. Leche materna, con los oligosacáridos de la leche materna y con las bacterias que están presentes en la leche materna, altas probabilidades de generar una muy buena microbiota que a su vez va a poder generar una adecuada capacitación y regulación de ese sistema inmunológico. Pero lamentablemente, si estamos susceptibles a mayor cantidad de infecciones, al uso indiscriminado de antibióticos e incluso de medicamentos como inhibidores de bomba de protones, siendo los medicamentos incluso más que los antibióticos que pueden modificar e impactar negativamente en la microbiota intestinal, pues vamos a tener efectos deleterios. Pero eso no solamente ocurre en los niños pequeños, en todos nosotros ocurre si nosotros no tenemos una adecuada alimentación, si no dormimos bien, si no nos alimentamos bien, si no nos hidratamos bien, si no hacemos ejercicios, si fumamos, si tomamos, todo eso impacta de forma negativa. Por eso está resurgiendo ese concepto que nunca se debió de haber perdido de estilo de vida, ¿no? Esas medidas higiénico-dietéticas que tendríamos que estar, ¿no?, como profesionales de la salud recordando a cada uno de nuestros pacientes y que pensábamos que era puro relleno, ¿no?, pura paja en una consulta. Pues no, sí tiene un impacto porque sí es una verdadera forma de impactar sobre esta microbiota. Tal forma que todo esto para decirles que hay una gran cantidad de factores que pueden hacer que una microbiota saludable pase a una microbiota que no lo esté, es decir, a una microbiota disbiótica. Esa disbiosis es el terreno perfecto para que una gran cantidad de enfermedades gastrointestinales, pero también extraintestinal se puedan generar. Vean cómo estamos hablando de cuestiones de microbiota intestinal en la generación de enfermedades como autismo, esclerosis múltiple, enfermedades como el asma, ¿no? Es decir, enfermedades de origen inmunológico extraintestinal que tienen una raíz de forma intestinal o gastrointestinal. Tal forma que entendemos claramente cómo una microbiota que se encuentra con una función de barrera alterada, con un recambio de moco que está inapropiado, con un crecimiento descontrolado de potenciales patógenos, pues va a generar efectivamente procesos disbióticos y mayor riesgo de enfermedades que puedan ocurrir. La buena noticia es que todo esto lo podemos cambiar, lo podemos prevenir y lo podemos cambiar, podemos modificar. Y por eso es que actualmente estamos en las estrategias de los bióticos. Pero ojo, nunca se nos olvide, ejercicio, una alimentación adecuada, incluso se está postulando que cada quien de nosotros tendríamos que tener una alimentación específica que tenga efectos benéficos específicos hacia nuestra propia microbiota. Sin embargo, eso todavía falta muchísimo, no creo que nos toque ver todavía eso, pero vean cómo está el mundo de los bióticos, prebióticos, probióticos, simbióticos, posbióticos, psicobióticos y todos los que más se van a ir anexando con el paso del tiempo.
Tal forma que los probióticos tienen mecanismos de acción específico, solo que algunos de estos mecanismos son compartidos por varias cepas probióticas, es decir, la inmensa mayoría de los, más bien todos los probióticos que ustedes tienen disponibles o que tenemos disponibles, pues van a ser mecanismos básicos muy compartidos, muy generales, como por ejemplo, competencia por adhesión, competencia por nutrientes. Algunos tienen la capacidad de producir antibióticos. Por ejemplo, hay algunos, ¿se acuerdan que les había comentado que la propia microbiota puede inducir la producción de antibióticos? Pues hay ciertos microorganismos que pueden hacer lo mismo. Por ejemplo, se puede producir un antibiótico como la reuterina. Algunos tienen la capacidad de inhibir la replicación viral y algunos tienen la capacidad de modular la respuesta inmune. Por lo tanto, actualmente se habla que hay mecanismos que son compartidos entre todas las cepas probióticas, pero hay mecanismos que solamente son atribuidas a ciertas especies e incluso algunos mecanismos que solamente se presentan por ciertas cepas. Y aquí es donde nace o donde es el trasfondo del por qué hablamos de mecanismos cepa específicos. Tenemos que dejar de hablar de forma colectiva de los probióticos, como que los probióticos sirven para la diarrea, los probióticos sirven para tal, y tenemos que entender o empezar a hablar que tal cepa probiótica sirve para tal condición en específico, cuando la administro a tal dosis en específica, cuando la doy a través de una vía en específico, ¿vale? Así como decimos, o sea, no tomamos o no utilizamos concepto de, pues, ¿cómo se trata una neuroinfección? Con un antibiótico. Sí, pero ¿cuál? Pues tomas antibióticos en específico para determinadas infecciones en específico. Lo mismo aplicaría cuando estamos hablando de cuestiones de probióticos. Y por eso cada vez más tenemos que empezar a identificar qué hace cada una de las cepas probióticas. Y que los efectos que hace una cepa probiótica no los puedo traspolar a otra cepa probiótica. Es decir, si yo sé que el Lactobacillus rhamnosus GG sirve para el manejo de la enfermedad diarreica aguda, no significa que otro Lactobacillus rhamnosus va a funcionar igual, ¿vale? Por eso tiene que quedar claro y nos va a costar trabajo, pero tenemos que aprendernos cuál es el nombre, el apellido y el apellido o el nombrecito que identifica la cepa, ese numerito, porque los estudios que hacen a esa cepa probiótica, probablemente su primo no va a tener la misma eficacia porque a lo mejor la diferencia está en un fragmento del material genético, ¿no?, para producir cierto antibiótico, y el hecho de que no se encuentre presente hace que no sea eficaz para esa situación, ¿vale? Entonces, sí, ni modo, nos va a costar trabajo, pero tenemos que aprendernos nombre, apellido y el número de cepa para poder identificar a esa cepa probiótica en específico. No voy a meter mucho, pero vean, básicamente lo mismo que hace la microbiota es lo mismo que hacen las cepas probióticas, estimulando de diferentes formas al sistema inmunológico. Dentro de las cepas probióticas que se ha mostrado evidencia probada sobre un efecto del sistema inmunológico se encuentran estas cepas. No quiere decir que sirvan para todas las cuestiones inmunológicas, pero sí han mostrado eficacia en ciertas cuestiones desde el punto de vista inmunológico. Y rápidamente les hablaré acerca de lo que es Lactobacillus reuteri DCM17938. Cada vez más vamos a tener que tener pláticas de cada una de las cepas probióticas, porque no podemos hablar de generalidades de probióticos, sino que tenemos que identificar y saber cuáles son las propiedades de cada uno de estos. Rápidamente, como muchas otras cepas probióticas, fortalecen la microbiota, pero aquí específicamente produce reuterina, que es un antibiótico. Además, también produce ácidos grasos de cadena corta que sirven como como molécula comunicadora, pero sobre todo como molécula generadora de energía a nivel de los colonocitos. Estimula
la producción de las uniones fuertes de la mucosa y por lo tanto disminuye la permeabilidad del epitelio intestinal, pero sobre todo favorece o estimula el sistema inmunológico. Vean aquí en estudios preclínicos se demuestra cómo esta cepa en específico tiene la capacidad de inhibir una gran cantidad de bacterias, pero también esta misma reuterina tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de hongos. Ese viejo pensamiento o paradigma de que los antibióticos solamente mataban bacterias y no mataban hongos ya es muy viejo. Se sabe que ciertos antibióticos tienen también la capacidad de poder matar ciertos tipos de hongos y vean, incluso inhibir el crecimiento de rotavirus o de algunos otros protozoarios. En este estudio, también realizado, estudio preclínico realizado en un modelo murino, se identificó cómo, por ejemplo, a nivel del epitelio intestinal, las células T están en reposo, pero cuando yo las coloco con esta cepa probiótica, induzco que estas células T se activen. Es lo que se conoce como entrenamiento del sistema inmunológico. Es decir, lo estás activando para que esté preparado para que en cuanto ocurra una eventual infección, esta se pueda llegar a producir. Pero ok, eso se oye muy bien desde el laboratorio. A mí tráeme la información verdaderamente derivada de ensayos clínicos para que yo pueda tener la solidez de que lo puedo utilizar y de que se está estimulando al sistema inmunológico. Uno de los primeros estudios que ya van para más de 20 años, en el cual es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, de 3 brazos de tratamiento, en el cual a niños se aleatorizaron a recibir o bien una cepa probiótica que es Bifidobacterium animalis lactis, Limocil-Lactobacillus reuteri, que en este caso es DSM 17938, y un grupo a recibir un control placebo. Esto con el objetivo de saber o de identificar si la suplementación diaria tenía la capacidad de prevenir infecciones. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que si bien es cierto, ambas cepas probióticas pudieron disminuir algunos aspectos de cuestiones desde el punto de vista clínico de cuestiones infecciosas, ustedes pueden ver, por ejemplo, días sin fiebre, Limocil-Lactobacillus reuteri lo disminuyó de forma preponderante, es decir, los niños que estuvieron en el grupo que recibieron Limocil-Lactobacillus reuteri tuvieron muy pocos días de fiebre, 0.17, a diferencia de los controles y quienes recibieron BB12 de 0.86. Cuando hablamos episodios de fiebre, días sin diarrea, episodios de diarrea, es decir, número de visitas con el doctor fueron mucho menores en aquellos que habían recibido esta cepa probiótica. Es decir, desde un punto de vista clínico tiene repercusión esta inmunoestimulación que está ocurriendo. En otro estudio, en el cual de forma muy parecida, en 3 brazos de tratamiento, se comparó reuteri versus casei, y vean cómo en la proporción de niños sin diarrea fue ligeramente mayor, pero estadísticamente significativa, en aquellos que habían recibido Limocil-Lactobacillus reuteri DSM 17938. Oye, eso se ve muy bien, sin embargo, es factible que el tipo de microbiota en el cual se haya aplicado cada uno de estos estudios sea diferente a la nuestra. Bueno, afortunadamente contamos con un estudio realizado en México por el doctor Gutiérrez Castrellón, en el cual, es decir, niños mexicanos, que probablemente sean mucho más parecidos a los niños guatemaltecos, en el cual en este estudio se comparó y fue un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, en el cual se compara aquellos niños, o sea, se aleatoriza que aunque un grupo de niños reciben Limocil-Lactobacillus reuteri DSM 17938 y otro recibieron control. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que en los niños sanos que van a guarderías, sí se llama guarderías aquí también, o días o estancias, ¿no?, del día, la administración diaria de L-reuteri DSM 17938 disminuye los episodios y la duración de diarrea y de infecciones respiratorias. Vean, días con infecciones respiratorias fue mucho menor de forma preponderante en aquellos en los cuales habían recibido Limocil-Lactobacillus reuteri, a diferencia de los que recibieron un placebo. E incluso si se llegan a enfermar, la duración de esos episodios es mucho más corta en comparación de aquellos que no reciben este tipo de tratamiento. De hecho, en una revisión sistemática con análisis en red o network metaanálisis,
en el cual se comparan las diversas cepas probióticas como si se hubieran, son estrategias metodológicas, como si se hubieran hecho estudios comparando cada una de estas cepas probióticas entre sí. Se documenta que dentro de las cepas más eficaces para poder inducir el sistema inmunológico y por lo tanto disminuir la probabilidad de que se presenten eventos respiratorios, son estas tres, y evidentemente Limozil Lactobacillus reuteri DSM 17938 es una de las cepas que se le puede atribuir este funcionamiento. Ojo, bajo el concepto de cepa especificidad, a pesar de que haya otros Limozil Lactobacillus reuteri, yo no puedo asegurar que verdaderamente las otras cepas vayan a presentar el mismo comportamiento. Es más, muchas veces no lo hace. Por eso necesitamos tener la evidencia de cada una de las cepas para poder tener seguridad de que éstas se vayan a poder presentar de forma adecuada. Yo nada más termino diciéndoles que sí es cada vez más, o sea, el conocimiento que tenemos actual de la microbiota es mucho, cada vez más se va desarrollando más información, pero entender que todos tenemos una microbiota que tenemos que cuidar y más nuestra responsabilidad como profesionales de la salud de favorecer una adecuada microbiota de los niños que estamos atendiendo. Evidentemente, la forma más eficaz y contundente de poder impactar en la microbiota tiene que ver a través de la alimentación, leche humana, una alimentación diversa que incluya fibra dietaria de forma adecuada, no estoy diciendo que mucha, fibra dietaria adecuada a través de verduras, algunas frutas, cereales de grano entero. Mientras más diversa sea nuestra alimentación es mucho mejor. Y sobre todo tratar de limitar mucho antibióticos, ¿no? Favorecer, obviamente, sí tratar de la sobrehigienización, tratar de evitarla al máximo, porque esto sí puede tener repercusiones negativas ante la microbiota. Pero recordar que cualquier situación que afecte esa microbiota puede afectar de forma directa al sistema inmunológico y que dentro de las estrategias que podemos tener para prevenir o para revertir esa disbiosis, los probióticos, pero no de forma genérica, sino ciertas cepas probióticas con evidencia probada sobre el sistema inmunológico, como uno de ellos es Limozil Lactobacillus reuteri DSM 17938, es una alternativa que podemos tener disponible. Muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta, adelante. Muchas gracias. Doctor, se dice usualmente que las neuronas determinan el mecanismo de defensa del ser humano. Yo quisiera que usted nos comentara al respecto de el estado de depresión con respecto a eso, o el estado de una actitud activa peleando contra las enfermedades. Por favor, gracias. Sí, así como habíamos platicado que la microbiota tiene diversos ejes de intercomunicación, hay un eje de intercomunicación microbiota, intestino, cerebro, que de hecho es uno de los más descritos y que es una realidad. Hay evidencia biológica, anatómica, a través de la cual la propia microbiota tiene la capacidad de producir ácidos grasos de cadena corta, sustancias con acción neurotransmisora. Cerca del 80% de la serotonina que se produce en nuestro cuerpo se produce a nivel del intestino, pero también sustancias inmunomoduladoras que a través de la vía sanguínea llegan y atraviesan la barrera hematoencefálica y tienen sitios de acción de forma directa sobre la microglia, sobre las neuronas, y que actualmente se acepta que mucho inclusive de nuestro estado de ánimo depende del tipo de microbiota, pero pues es más atrás. Si mucho, y lo había comentado, si mucho de nuestra microbiota depende de lo que comamos, tu alimentación junto con todo tu estilo de vida, adecuada hidratación, no fumar, no estresarte, bla, 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 todo tu estilo de vida va a impactar en la forma en cómo tú estés en tu estado de ánimo.
¿Por qué? Porque todos esos factores inciden en el tipo de microbiota y eventualmente esa microbiota, a través de la intercomunicación con el eje microbiota intestino-cerebro, tendrán un impacto en tu comportamiento. Pero afortunadamente, como ya sabemos esto, específicamente, por ejemplo, pacientes con depresión están siendo atendidas o están siendo con tratamientos adyuvantes de ciertas cepas probióticas, cepas específicas, no cualquier probiótico, ciertas cepas en las cuales se están identificando que tienen una acción específica para servir como tratamiento adyuvante en la depresión, en la ansiedad, en el insomnio, y así como también estamos encontrando cepas específicas para el tratamiento de la enfermedad por hígado graso, ciertas cepas en específica para el tratamiento del autismo. Es decir, está abriéndose un mundo más allá de probióticos para diarrea, ¿vale? O sea, hay una gran cantidad de cosas que vamos a poder y que eventualmente el tiempo y los estudios pondrán en su lugar qué cepas son las que podríamos utilizar para cada uno de estos puntos. Sí, tengo un comentario y una pregunta. ¿Sí? En los Estados Unidos, las presentaciones de probióticos no están autorizadas o no están reguladas por la FDA. Entonces, son consideradas suplementos nutricionales, nadie los regula. Ese es un problema pues gravísimo e incluso hay un estudio que muestra que de 16 diferentes presentaciones comerciales, ninguna tenía lo que decía que debería de tener. Entonces mi pregunta ¿es diferente en México y por ejemplo en Guatemala con respecto a eso? Y si es o si no es, entonces ¿cuándo cree usted que podríamos estar en realidad los médicos recomendando esas presentaciones cuando nadie nos garantiza que tienen lo que deben de tener? Es que si Estados Unidos es el sitio, es el paraíso de los falsos probióticos y por eso el odio que tienen los propios estadounidenses hacia los probióticos. Sin embargo, en muchos otros países de Europa, de la Unión Europea, países como India, países como China, que no quiere decir que no haya falsos probióticos, pero donde sí está bien documentado que ciertas cepas probióticas o ciertos probióticos de casas farmacéuticas o casas comerciales serias en los cuales se han hecho los estudios, se puede determinar claramente que sí funcionan. Tal forma que sí, de hecho en México, salvo uno que sí está registrado ante lo que es el organismo de como la FDA, la COFEPRIS, que está registrado como medicamento, el resto son registrados como suplementos alimenticios y que debe ser lo mismo, y no me dejarán mentir, en la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica y de Europa, son suplementos alimenticios o considerados como suplementos alimenticios, pero que sí existe desde un punto de vista regulatorio por parte de las propias casas de asegurar que se está teniendo esa cepa en la cantidad que se está teniendo esa cepa, de tal forma que ahí sí tenemos cierta pues, confianza en que puedan estarse efectivamente llevando a eso. Pero sí es cierto. Por eso, mucha gente iba a Estados Unidos a comprar sus probióticos y la verdad es que es el sitio menos adecuado para ir a comprar probióticos porque la inmensa mayoría son tomadas de pelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un momento. Diploma de reconocimiento, doctor.